Invitados, y el primero es don Diego Ancalao, analista político mapuche, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena. Diego, ¿cómo te va? Punto de inflexión. Sofía Fiedler, Eduardo Fuentes, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, hola Sofía, gusto saludarlos, Hola, bien, Diego. gracias. Oye, Diego, ¿qué te ha parecido a ti el Fondéate en casa? ¿Te queda claro o también estás medio enredado igual que nosotros? Mira, el Fondete en casa es casi tan enredado como las políticas generales del gobierno. Uno no sabe de qué tiene que ver lo que dicen con lo que hacen, entonces es bien Es verdad. complejo. Sí, la verdad es que es una situación bien compleja. Bueno, la Araucanía lo pasó bastante mal en un inicio, la región de la Araucanía con el tema del COVID-19. Ahora estaba un poquitito más relajada, pero en un inicio fueron una de las regiones más golpeadas, digo. Sí, bueno, la región de la Araucanía, lo que antes era Gualmapu en general, son de las regiones que han quedado afuera del pacto social desde que se constituye el Estado. Entonces, como consecuencia, hoy día tú tienes, por ejemplo, el nivel de pobreza en la Araucanía, en el mundo indígena, por lo menos 20 puntos más bajo, o sea, 10 puntos más bajo que en la pobreza en general. Y el nivel de desigualdad de ingreso es de un 40% hacia el mundo indígena en desmedro. Un 40%, eso no es permitido en ninguna parte del mundo. Entonces la Araucanía en términos de salud no tenía ninguno de los parámetros o recursos que permitieran que el sector más excluido de Chile pudiera enfrentar una pandemia. Y la política pública del gobierno no ayudó en nada a eso. Ni tampoco ayudó mucho a Chile. Esta discriminación del pueblo mapuche, esta discriminación de los pueblos originarios, ¿de cuándo viene? Porque esto tiene mucho que ver con historia, el conflicto de la Araucanía tiene mucho que ver también, Diego, con que la mayoría no logramos entender, o el Estado de Chile tampoco ha logrado nunca entender el conflicto con el pueblo mapuche. Mira, en primer lugar hay que explicar que el pueblo mapuche existe hace miles de años antes que existiera el Estado de Chile. Segundo, que el pueblo mapuche fue reconocido por el Tratado de Quilín en el año 1641, donde España lo reconoce como república independiente, como el reino de la Araucanía. Eso es porque el pueblo mapuche le ganó la guerra a España. Fue el único pueblo indígena de América Latina en ganarle la guerra a España. Y segundo, y tercero, digamos, porque Chile, en el año 1825, en el gobierno de Ramón Freire, firmó el Tratado de Trapihue. En ese tratado, el Estado de Chile reconoce a la nación mapuche, reconoce el río Biobío como límite hasta Valdivia. Tanto es así que la Constitución de 1829 no considera dentro de los territorios de Chile el territorio del Gualmapu, el territorio mapuche. Perfecto. Si ustedes leen el artículo 2 y el párrafo segundo de la Constitución de 1829, explica claramente que el límite de Chile es hasta el Biobío y luego parte desde Valdivia hacia el sur. Y por último, este tratado fue violado en el año 1860. Violado quiere decir que el Parlamento de Chile aprobó un presupuesto y aprobó un decreto que permitió ir a matar a nuestros abuelos y quitarle su tierra y quitarle su ganado. Eso está escrito en las propias pautas del ejército. Quiero entender entonces que la Constitución de 1825, como lo mencionas tú, era 1829. en 1829 integraba bastante más a los pueblos originarios que la actual Constitución, digamos, O ¿no? sea, el actual directamente no los reconoce. Una cosa impresionante. No nos reconoce y no ha habido nada más perfecto que el Tratado de Trapihue. Es el único gesto de acción política concreto, porque incluso ese tratado dice que si un chileno pasa del Biobío al sur debe presentar pasaporte ante las autoridades mapuche. Entonces, imagínate el nivel de reconocimiento. Eso fue, no existe en estos 140 años de que se invadió la Araucanía, no existe ningún acto político de ningún gobierno que tenga el nivel que tuvo en esa época Ramón Freire. Y hoy en día, esos orígenes de esos tratados, ese reconocimiento histórico, hoy día se lo metieron al bolsillo, digamos, porque definitivamente, como decía Sofía, la Constitución de hoy no integra a los pueblos originarios. Y eso es lo que básicamente también reclama el pueblo mapuche, que no son reconocidos, que no son respetados, que sus territorios fueron... se los quitaron, digamos, definitivamente. No lo integra ni tampoco lo reconoce. Claro. Entonces, y esos tratados han sido ocultos, no se han explicado mediante la educación formal en Chile,
y se encuentran en un lugar oscuro de la Biblioteca Nacional de Chile. Pero sí que los gobiernos se acuerdan de los tratados firmados con Bolivia y Perú, pero se olvidan de los tratados firmados con el pueblo mapuche. Este punto es de particular importancia, porque mucha gente dice, oye, pero si somos todos chilenos. Es imposible, no somos todos chilenos, porque los mapuches estábamos antes que el Estado de Chile. La nacionalidad chilena es una nacionalidad creada por decreto. La nacionalidad de las primeras naciones es una constituida antropológicamente, sociológicamente, de hace miles de años. Entonces, esas son dos cosas distintas. Y lo otro que hay que despejar de esto, Eduardo, es que algunas personas dicen entonces los mapuches quieren un Estado dentro de otro Estado. Eso también es mentira. Aquí existe un solo Estado y el Estado es una ficción jurídica, es una construcción jurídica para administrar un territorio y a la gente. Pero la nación es una construcción antropológica, sociológica, histórica, que no tiene nada que ver con una ficción jurídica. Entonces, hay dos cosas muy distintas que el poder político ha tratado de confundir a la ciudadanía. Y por último, ¿sí? Diego, justamente ese punto me llama mucho la atención. ¿Tú realmente sientes que ha sido como estrategia política el confundir a la gente? Porque cuando se habla, esto no se habla en los libros de historia en el colegio, se pasa por la historia mapuche como un pueblo originario más que prácticamente fue conquistado, pero también cuando estamos hablando de estos temas, nos estamos dando cuenta que al final esto es como que pareciera ser que nos confunden a propósito. ¿Cómo lo ves tú esto? Es una estrategia de tratar de eliminar mediante el papel al pueblo mapuche, o sea, eliminar militarmente, luego mediante el papel y luego mediante las leyes. Entonces, la estrategia consiste en que hoy día se habla de que el pueblo mapuche prácticamente no existe, lo que existe es una población indígena pobre y rural de la Araucanía. Y lo que se enseña en la escuela es que el pueblo mapuche peleó con los españoles nomás, que nunca peleó con Chile. Yo nunca hablé con los chilenos, digamos. Claro, siempre se habla de los españoles, como la colonia, una cosa así, ¿no? Exactamente, entonces lo tratan como colonia, como que el pueblo mapuche fuera una colonia chilena que está peleando por emanciparse. Eso es mentira. Y eso se ha tratado de confundir a la ciudadanía. Entonces, reducen un problema político de un tratado, de un pueblo que fue reconocido legalmente, lo reducen a un problema de violencia rural, de pobreza rural y una población indígena campesina. En consecuencia que el pueblo mapuche es el 10% de Chile. Y la diáspora mapuche se encuentra por todo Chile, por lo tanto la solución al conflicto de parte del Estado con nuestro pueblo no es una solución militar ni asistencial a la pobreza de la Araucanía, sino que reconocer este tratado y estos derechos que fueron eliminados por la fuerza. Ahora, hay que mencionar que el pueblo mapuche tiene un índice de pobreza bastante más alto que el del Estado de los chilenos tradicionales, digamos, ¿no? Claro, porque desde el momento que el pueblo, eso es importante aclarar, el pueblo mapuche fue empobrecido. No es que el mapuche como pueblo haya nacido pobre, porque para sostener una guerra con Arauco durante 300 años es porque tenían capital o recursos para poder sostener una guerra. Entonces el pueblo mapuche fue empobrecido porque se le quitó el 95% de su territorio, 95%. De 10 millones de hectáreas se le dejó en 536.000 hectáreas. Y el ejército de Chile le robó todo el ganado que tenía, porque la sociedad mapuche era una sociedad ganadera. Todo ese ganado se le quitó. Todo eso se traspasó a algunos funcionarios de rangos altos del ejército, a políticos de la clase gobernante, pero también se le traspasó a los inmigrantes europeos. Se le pasó miles de hectáreas, se le entregó cientos de ganado y se le entregó además capital económico para que se transformaran en potencia económica. Esos descendientes de los europeos son los que se transformaron en la nueva clase gobernante y son los descendientes de ellos que todavía se encuentran en el poder político. Por eso que no tienen intenciones de resolver el problema de verdad, digamos, porque hay intereses económicos muy fuertes ahí. El pueblo mapuche, Diego, en estricto rigor, en la interna, en el fondo, es como en el corazón, ahí con la mano bien puesta en el corazón. ¿Tiene esperanza en el fondo de que en el corto plazo podamos tener una resolución de este conflicto, que se pueda resolver el conflicto con el Estado de Chile? Porque definitivamente cuando yo te escucho hablar y de todas esas vulneraciones que vienen siendo históricas, por otro lado también se puede generar cierto grado de desesperanza, digamos, en el pueblo mapuche, digamos. Mira, yo creo que hoy día lo que más existe es justamente esperanza en resolverlo, porque la casta política está en crisis.
Sí. El pueblo de Chile se ha dado cuenta que la casta política ha sido incapaz de resolver los sueños, esperanzas y problemas del ciudadano normal. Estamos hablando del 90% de Chile. Yo diría un 99% porque es solamente el 1% el que tiene el poder económico y político. Todo el resto son obreros. Somos obreros. Sí, claro. Somos todos peones. Entonces, lo que ocurre ahí es que los canales de solución y de esperanzas, que eran los partidos políticos y toda esta casta gobernante, demostró que el poder que la gente le ha entregado lo utilizan para mantener sus privilegios, para hacer leyes para beneficiar a grandes empresarios, y la gente sigue con problemas. Entonces, Chile se dio cuenta que no es parte del modelo de desarrollo de su propio país, que son extranjeros en su propio modelo de desarrollo. Entonces tienen que golpear muchas puertas para poder obtener lo mínimo. En consecuencia, que los que hacen las leyes no. Claro. Entonces ahí se abre una puerta de esperanza, porque entonces el pueblo de Chile movilizado se dio cuenta que tiene los mismos problemas que el pueblo mapuche. Y los mismos problemas son la casta gobernante, que es la que genera la exclusión. La exclusión es generada por las leyes que se implementan en el Estado, y eso está en cualquier teoría básica del poder. Entonces se abre una esperanza hoy día, Eduardo, porque el pueblo mapuche encontró aliados estratégicos para cambiar el epicentro del poder y lograr que se resuelvan los problemas que llevan esperando por más de un siglo. Sofía. Diego, sabes que no puedo, tengo como 8000 preguntas en la cabeza, pero voy a intentar de reducirlas al máximo, sobre todo por lo último que estabas hablando de esta como esperanza que existe, porque yo creo que todos los hemos ido notando, incluso pasado el 18 de octubre, incluso antes, con la muerte de Catrillanca, se generó un espacio muy fuerte, no solamente para los mapuches, sino que como que se generó una especie como de empatía con la situación que estaba pasando, una transparencia, pero paralelamente te bombardean con el mensaje de terrorismo que uno ve en la televisión, que uno encuentra en todos lados, y no puedo dejar de pensar, me hago cargo completamente de mi opinión. Hágase cargo, hágase cargo. Sí, me voy a hacer cargo completamente de mi opinión, pero no puedo dejar de pensar en el paro de camioneros, que fue posterior a todo un tema que estaba pasando, a todo un conflicto que siempre pasa en la Araucanía, pero había tomado mucho vuelo. Pero también siento finalmente que hay como nuevamente una especie de manipulación de medios con respecto a esto, donde intentan a través de este paro, volver a poner el nombre de terrorismo dentro de la Araucanía. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Me hago cargo de mi opinión nuevamente. Mira, es una estrategia del gobierno de satanizar a una región y satanizar a un pueblo para proteger privilegios políticos y económicos. Uh-huh. Sobre eso hay pruebas. Pero primero quiero indicarte que el presidente del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, uh-huh, Sergio Mico, cuando se quemó un camión y había una niña que fue afectada, entonces sale el presidente del instituto diciendo: aquí lo que tenemos que hacer es dialogar, y él llama al diálogo. Entonces la pregunta que uno se hace: ¿a quién llama al diálogo él? O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir este director de este instituto? Que quiere dialogar con el pueblo mapuche. O sea, cuando no había un debido proceso, cuando no había una investigación, cuando no se sabe quiénes fueron los culpables, aparece una autoridad del Estado llamando a dialogar con los... Entonces, toda esta estrategia de satanización, lo que quiero decir, es completamente transversal, no es solo de este gobierno. Ahora, ¿es fundamental el diálogo en este conflicto, Diego? Sin duda, el pueblo mapuche es el que ha estado más atento al diálogo y siempre ha pedido diálogo. Lo que pasa es que no ha sido escuchado. Claro. Por eso que se hacen marchas, por eso que se hacen huelgas de hambre, por eso que la gente pide que lo escuchen, así como los chilenos pidieron que lo escucharan para cambiar la Constitución y para cambiar Chile, y le respondieron con balazos, dejando ciego a la gente y matando mujeres y violando mujeres. Esa misma respuesta es la que le vienen dando por 140 años al pueblo mapuche. No son escuchados. Y cuando se pide diálogo, la respuesta es represiva para Chile y para el pueblo mapuche. Entonces, para terminar lo que me preguntaba Sofía, existen pruebas. Por ejemplo, la quema de las micros que se llevaron a cabo en la Araucanía por Raúl Castro Antipán. En el momento del proceso, él dijo que él era infiltrado de Carabineros, que Carabineros sabía que se iba a quemar la micro, sabía cuándo y dónde.
pero que él tenía la función de quemar esa micro para poder culpar al pueblo mapuche de la micro y que él era derechamente infiltrado. Ustedes pueden buscar Raúl Castro Antipán y sus declaraciones en la Fiscalía. Y también tenemos la fallida Operación Huracán, que se demostró que hasta el fiscal Arroyo, que era el fiscal de la Fiscalía Especial para estos conflictos, había falseado pruebas. Sí, entonces cuando el Estado, cuando los agentes del Estado participan en acciones delictuales para inculpar a personas pertenecientes a un pueblo, entonces no se pueden hacer juicio al Estado, digamos. Pero sí esta gente tiene que pagar de alguna forma. Pero tanto el fiscal, tanto los carabineros, son tontos útiles en el fondo. No, yo creo que tonto útil es una palabra mala. Yo creo que son operativos. Manipulados de esta casta, digamos, gobernante que cuida sus intereses económicos, porque esta marcha de los camiones ¿a quién benefician? Digamos, ¿para quién trabajan? No trabajan para el bajo pueblo, como se dice. Son funcionarios de privado, como lo son el Grupo del Río, como lo son el Grupo Mater, Angelini, Luxich. Entonces ellos trabajan para ellos y ellos están de acuerdo en que tienen que hacer esas movilizaciones para satanizar, porque si usted busca lo que lograron en esta movilización los camioneros, además de las palizas en la casa por la fiesta que se mandaron. No fue una movilización con resultados equivalentes a cero, ninguna de sus propuestas de satanización se logró. Entonces cuando tú ves eso, lo único que resta concluir es que aquí hay intereses profundos que manipulan y utilizan el Estado, utilizan las leyes y los recursos de todos nosotros para mantener sus privilegios a costa de matar gente, reprimir gente. Eso me parece que es más cercano al western que al Chile que quisiéramos hoy día. ¿Sienten ustedes como muchos que definitivamente el paro de los camioneros fue una estrategia más del gobierno, de la autoridad para este enfrentamiento con el pueblo mapuche? ¿Para este conflicto? ¿Para no manejarlo de buena manera, digamos? Por supuesto que fue una estrategia y además una muy mala estrategia que es característica del gobierno, digamos, porque tiene al ministro del Interior Pérez Varela, que fue uno de los protectores y militantes de Colonia Dignidad, y Colonia Dignidad es una organización criminal donde se violaron derechos humanos y que además Alemania condenó esto e indemnizó a las familias que se le violaron sus derechos humanos ahí. Entonces, ¿cómo en este siglo se pone a un ministro que tiene esa militancia? Porque eso es una militancia nazi, porque Paul Schaeffer era un soldado nazi. Sí, claro. Entonces, ¿cómo tú pones a un ministro de militancia nazi, donde ellos tienen la ideología y teoría que hay una raza superior a la otra, cosa muy extraña en el Moreno Pérez, pero tienen esa ideología realmente una cuestión psicosocial? Entonces, poner a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a personas con ese tipo de cosas es justamente para no resolver el conflicto, pues. O resolverlo de una forma violenta. Es justamente, claro, para mantener la represión, para mantener estrategias espurias. Entonces, aquí no seamos ilusos. Aquí hay una estrategia bien pensada de los grupos de poder a los que obedece el ministro del Interior y, lógicamente, el empresario Piñera. Si esta cuestión no tiene mayores lecturas. Diego, ¿cuál es el rol del pueblo mapuche en este nuevo proceso constituyente? Mira, el pueblo mapuche lo que aspira es que se le reconozcan derechos, pero un rol fundamental que hoy día se puede ejercer es justamente apoyar al pueblo de Chile en cambiar la Constitución que ha dejado a los propios chilenos afuera del modelo de desarrollo. Entonces el rol del pueblo mapuche es fundamental, pero al mismo tiempo requiere que el pueblo de Chile también apoye a que en este nuevo pacto social se incluyan los que nunca se han incluido, que son los pueblos originarios. El rol pero el rol del pueblo mapuche va mucho más allá de eso, porque el pueblo mapuche es el sustrato de identidad del pueblo de Chile, el aporte que el pueblo mapuche desde su propia cultura, desde su propia historia, puede hacer al Chile que viene y al Chile que es de una profundidad y alcance aún no descubierta, en el sentido de que el pueblo mapuche, por ejemplo, tiene una forma de entender el desarrollo humano donde los derechos de la persona están ligados íntimamente a los derechos de la madre tierra. Claro. Y hoy día entender ese puro concepto es fundamental porque la sobrevivencia de la especie humana depende de justamente comprender ese punto, ese preciso detalle.
que los derechos humanos, separados de los derechos de la madre tierra, es la destrucción del planeta, donde las dos hegemonías políticas que han gobernado, desde la derecha y de la izquierda, son las dos causantes de este problema que tiene Chile, donde se ha destruido la naturaleza de una manera brutal y que hay pueblos sin agua. Entonces, este desastre natural es porque una ideología ha tratado de poner al hombre en el centro del desarrollo. Y el hombre es parte de un ecosistema. El hombre no es el desarrollo en sí. El hombre en sí se desarrolla a la medida que se desarrolla junto a un ecosistema social y natural. Entonces, la otra ideología pone en el centro del desarrollo la utilidad económica a costa del sacrificio humano y de la naturaleza. Y los pueblos indígenas, como el pueblo mapuche, según su filosofía del Comemuñén, ponen en el centro del desarrollo la vida, que es la única forma de perpetuar la propia especie humana, o sea, que el humano se mata a sí mismo. Ya. Bueno, Sofía. Digo, Sí. para ir cerrando, porque está súper interesante el tema, la verdad es que yo creo que hace falta conversar de esto. Pero pasa volando la hora, digamos. Pero pasa volando. Para ir cerrando, me llama mucho la atención lo que dices, creo que es muy bonito lo que planteas, porque es algo que es completamente evidente, pero que no vemos a grandes rasgos, siempre pasamos metidos en el individuo mismo y no pensamos en el entorno. Y con lo mismo, para ir cerrando, una última opinión que me gustaría que nos compartieras con respecto a lo que va a ser la nueva Constitución en el caso de que se apruebe. Se habla mucho, se hizo toda una pelea por la paridad dentro de la Constitución y me llamó mucho la atención que cuando se quiso integrar a los pueblos originarios, todos los partidos políticos, todas las líneas políticas lo consideraron en grandes rasgos una exageración. Pareciera ser que hay conflictos de interés entonces, porque claro, o sea, nadie se pone por el pueblo originario, o son muy pocos, pero lo toman como, este tema no es tan importante. ¿Con qué mensaje entregarías tú hoy para quienes nos están escuchando con respecto a la integración de los pueblos originarios a el desarrollo de una nueva constitución? Que tiene mucho que ver, ojo, con los escaños reservados, digamos, Sí, también dentro del proceso. totalmente. Mira, lo que pasa es que en Chile las grandes desigualdades económicas, políticas, sociales y étnicas o indígenas se deben a que hay una gran discriminación en el acceso al poder político de toma de decisión. Eso está comprobado científicamente por el PNUD en su informe del 2014-2017. Entonces, esta casta política lo que quiere y que logró de alguna manera con este pacto de la nueva constitución entre el gobierno y la derecha, que son los dos grandes problemas de Chile actual, el gobierno y la derecha. Entonces firman este pacto en el cual todo parece indicar que estos mismos grupos gobernantes van a mantener el poder. Entonces, como las desigualdades sociales y económicas y indígenas son consecuencias de las desigualdades políticas, lo que ellos quieren es no permitir la igualdad política y la toma de decisiones para poder mantener sus privilegios a costa del sacrificio de los pueblos indígenas, de los dirigentes sociales y de todo el Chile pobre, digamos. Sí. Entonces, a ellos les parece completamente desmesurado que se incorpore el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en esto, porque las reclamaciones indígenas no solamente son declaraciones del derecho a la vida, sino que son declaraciones de derechos a territorios, al agua, lo que llaman en países más desarrollados bienes comunes, que los bienes comunes hoy día están en manos privadas. Entonces, le parece a ellos desmesurado porque eso significa que tienen mayores problemas para mantener el poder. Entonces, en términos muy concretos, pero además de eso, porque también hay un sector que tiene una ideología que es racista, que es arribista y que es clasista, pues, y que cree que el mapuche, por ser mapuche, es menos e inferior a ellos. Entonces se junta un problema político, un problema económico y un problema racial. Y nosotros no podemos permitir eso, pero lo que uno puede responder es que sobre cuál es el futuro del pueblo mapuche entonces en el Chile actual. Lo que quiero yo dejar de manifiesto es que el futuro del mapuche es tan brillante y oscuro como lo es el futuro de Chile. Oye, Diego, entonces depende de eso. sí, no puedo dejar de preguntártelo, ¿apruebo o rechazo básicamente el pueblo mapuche? Yo sé que el voto es secreto, pero... No, si nosotros estamos por el apruebo, por lo menos yo, en todo lo que hemos estado, estamos con el apruebo sabiendo de que aún así es manejado por las mismas personas, pero... ¿Y tú dispuesto a ser constituyente? No, yo por lo menos en esa pelea no voy a entrar, pero sí voy a apoyar a otros hermanos que van a ir a esa pelea.
Yo voy a ir a una pelea, pero a enfrentarme con los que tienen el poder. No voy a ir a esa asamblea. Y en determinado momento vamos a conversar de esa pelea. Así que, Diego Ancalao, gracias por estar con nosotros en el Punto Muchas de Inflexión. gracias, Diego. Ha sido una tremenda conversación y bueno, vamos a tener muchas por el futuro aquí en Viña FM en la 107.7. Así que un abrazo y gracias por estar con nosotros. Un abrazo, chao, Sofía. Chao, Diego. Chao, Diego, gracias. Chao. Oye, vamos a un corte musical, a una pausa y volvemos aquí en Tu Frecuencia del Mar, Punto de Inflexión en la 107.7.